Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, hoy tengo el honor, el privilegio y la gran responsabilidad de compartir la palabra esta mañana. Así que le pido que extienda sus manos y oremos por mí para que Dios hable a través de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que has estado haciendo, por habernos traído este día. Y ahora te pedimos que uses mi vida para transmitir el mensaje que tú quieres hablarnos. Mensaje que será de bendición para todos nosotros que lo vamos a escuchar, y saldremos de este lugar bendecidos y listos para aplicar tu palabra a nuestra vida, para que tu bendición siga fluyendo en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Dele un aplauso al Señor. De verdad que sí es una responsabilidad muy grande estar aquí parado al frente y transmitir la palabra, y sobre todo en este tema que a veces batallamos mucho y que se llama abraza la disciplina. ¿Sí vamos a tener? ¿Sí? ¿A cuántos les gusta la disciplina? Amén. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Y la disciplina nos habla de orden, ¿verdad? Nada más que siempre asociamos disciplina a castigo. Normalmente, disciplina igual a castigo, pero no siempre es lo mismo. Disciplina habla de un orden, habla de que necesitamos ser constantes en algo que nos propongamos, así lo entiendo yo. Y más o menos de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que habla de nuestro carácter. También tiene que ver, ¿sí? Están los títulos, ¿no? También. Y una parte tiene que ver con el carácter. Es como cuando al final de año siempre nuestro propósito de la mayoría es que ya va a haber dieta y vamos a hacer ejercicio. La mayoría son los gimnasios. El primer mes en enero están así y pagando gente, inscripción y que va a ir, porque ese es su propósito. Ya conforme va pasando el año nos damos cuenta de que ese propósito no se cumplió. Y habla de carácter. Dice en Isaías capítulo 26 versículo 2 al 4: abran las puertas y dejen entrar a la gente justa que no pierde su fe en Dios. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Y el versículo 3, si lo puedes regresar, dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Otra versión dice: a los que están concentrados en ti. Y otra versión dice: el de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. El de carácter firme. Entonces, es cuestión de carácter. Es cuestión de que yo esté siempre pensando en que Dios me quiere bendecir, en que Dios tiene algo bueno para mí, en que Dios envía a su Hijo, en que Dios me ama. Y no, eso no significa que todo se me va a abrir como por arte de magia, de manera sobrenatural. Donde yo camine, todos me van a abrir el paso y siempre todo me va a salir bien y voy a vender mucho y etcétera, etcétera. Va a haber cosas que tengo que enfrentar, pero mi pensamiento está en Dios. Y cuando yo me levanto, yo digo: Dios, gracias. Y quizás le digo: Dios, ¿qué sorpresa me tienes para este día? Porque yo estoy pensando en Él. Y jamás diré: creo que hoy me levanté con el pie izquierdo. No, porque Dios no está pensando en qué me va a hacer caer. Dios no está pensando a ver cómo le lastimo hoy, a ver si pasa esta prueba. Dios está pensando cómo voy a bendecir a mi hijo el día de hoy, porque se levantó y lo primero que dijo fue mi nombre, porque lo primero que dijo fue mi palabra que yo he sembrado en su corazón. Y eso es carácter, entonces. Amén. Y luego dice el Salmo 24, vámonos rápido porque vamos a leer bastante palabra. Salmos 24, versículos 7 y 8 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Nosotros somos los que abrimos la puerta al Señor. Amén. Nosotros somos los que abrimos la puerta a la presencia de Dios, los que abrimos la puerta a la palabra de Dios, los que abrimos nuestro oído a la voz de Dios. Y aquí se dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Sabe que alguien que solamente está pensando en el problema está viendo las cosas de acá abajo, las cosas terrenales? Alguien que tiene su confianza en Dios está viendo arriba, no está viendo a ver si se tropieza, no está viendo a ver quién lo vio mal, a ver quién le quiere hacer daño. No, está pensando solamente en Dios y diciéndole: Dios, yo no quiero descuidarme ni un momento de pensar en ti. Yo no quiero llegar a un momento en el día, aunque por ahí alguien se me atravesó y me echó el carro, y te diga yo: Señor, déjame tantito, me de esclavo, nada más déjame tantito, y le voy a mostrar a esta persona y a decirle lo que se merece. No, yo estoy pensando solamente lo que quiere Dios que yo haga, y voy a continuar más. Amén. Entonces, cuando yo levanto mi mirada al cielo, porque Él es quien levanta mi cabeza, lo dice la palabra. Él es el que me corona de favores, de bienes y de misericordia. Entonces yo puedo decir que mi entendimiento siempre estará abierto, siempre estará presente, y decir: yo creo que aquí está Dios. Y donde quiera que tú y yo vayamos durante el día, yo creo que tú y yo podemos pensar: yo creo que aquí está Dios también. Y si vas y te toca estar en un hospital, yo creo que tú puedes decir: yo creo que aquí está Dios también, y algo quiere hacer en este hospital, y por algo estoy aquí. Y si vas a hacer algún trámite a algún lado, yo creo que tú, en lugar de ver que ahí está el diablo frente a ti, tú puedes decir: yo creo que aquí está Dios, y por algo me trajo a este lugar, y algo quiere hacer Dios, o mostrarme a mí, o yo ser de bendición en este lugar. Pero estoy abriendo la puerta al Señor para que entre el Rey de gloria, el poderoso, el fuerte, el invencible, y póngale usted todo lo demás que es Dios para nosotros, porque lo dice su palabra. Y entonces, llegando a este punto, ¿sabe quién es el principal enemigo muchas veces de nosotros? Somos nosotros mismos, los que no creemos en Dios, los que no confiamos en Dios, los que no estamos creyendo su palabra continuamente. Ahora, Dios estará tratando con nosotros. Sí, porque Él quiere quitarnos a veces esas malas palabras, a veces esas reacciones donde nos sale el yo antiguo, esos pensamientos de tranza, esos pensamientos de querer avanzar a la mala, esos pensamientos de: esta es mi cruz y me tocó, y entonces así me lo mandó Dios. Esos pensamientos Dios los quiere corregir. Imagínense usted y yo hablando cosas como si no tuviéramos a Dios, y en el momento que usted le diga a alguien: es que yo soy un hijo de Dios, o quizás lo pones, dice: yo soy cristiano, y va a decir: híjole, ¿y así serán todos los cristianos? ¿Así serán todos los hijos de Dios? Mejor así estoy bien. Nosotros tenemos que impactar. Por eso Dios nos quiere moldear, Dios nos quiere cambiar, para que tú y yo seamos influencia a los demás, para que tú y yo seamos influencia positiva, que anima a los demás. Que a lo mejor estás pasando cosas difíciles, pero los que te escuchen digan: wow, o sea, este no se derrumba, este no se deja caer. Al contrario, lo veo más metido y habla mejor del Dios, porque así dicen los demás, ¿verdad? De tu Dios, de ese Dios al que te dicen que eres un fanático, de ese Dios al que te dicen que estás loco y que hay puros locos ahí. Claro, somos puros locos por Jesús, ¿no? ¿Cuántos locos más hay aquí? Dele un aplauso al Señor. Claro que estamos locos. ¿Y sabe por qué trata con nosotros? Porque hay veces que somos tan obstinados en lo que hemos vivido, en lo mal que nos ha ido tantas veces, que nos cuesta trabajo cambiar y pensar que las personas son diferentes, que las personas también pueden cambiar, pero sobre todo que Dios me quiere usar. Y a veces a través de esas cosas difíciles aprendemos, o tenemos que aprender
Usted ha oído a lo mejor que yo le explico de esta manera. No sé cuántos se acuerdan cuando teníamos examen en las escuelas primarias, secundarias, no sé hasta dónde haya podido estudiar. Y venía un tiempo de preparación para el examen. Y luego a la hora del examen te decía, tienen 1 hora para el examen. Y entonces tú empezabas con el examen y veías el reloj y estabas, y algo aquí en el estómago, y había un examen que terminaba en 1 hora, quizás, y ya cuando veías que el primero se levantaba a la media hora y tú decías, ¿cómo? Pues si yo llevo ni el 20%, y entonces había una presión mayor todavía de que tenías que acabar el examen. Pero el examen terminaba. Lo hayas terminado o no, el tiempo acababa y tenías que entregar el examen. Y entonces en ese momento venía otra preocupación: ¿cuánto habré sacado en el examen? Y así es cuando vivimos cosas nosotros. Yo así lo veo, es mi analogía. Puedes estar pasando por algo que puede ser como un examen, y tú le dices, Dios, ya quiero que termine esto. No sé este examen cuánto va a durar, si va a durar 1 mes, 2 meses, 3 años como la pandemia, no sé, pero ya quiero que termine, y ten por seguro que va a terminar. Ahora lo interesante no es que ya va a terminar. Ahora lo interesante es que tú y yo digamos, Dios, ¿cuánto saqué en el examen? ¿Cuánto saqué en estos 4 años de pandemia? ¿Cómo me comporté? ¿Aumentó mi fe? ¿O estoy deseando que las cosas vuelvan a ser igual? Decía alguien que si estás deseando que las cosas ser igual que antes, no aprendimos nada. Entonces no vamos a ser igual que antes. Tuvimos que haber aprendido algo, pero sobre todo más confianza en Dios. Ahora vamos a Hebreos 12:5. Seguimos hablando de la disciplina. Hebreos 12:5 y 6 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando Dios te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Otra versión dice: y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y aquí está hablando, dice, ¿no se acuerdan? En mis palabras ahora, que cuando éramos niños éramos educados, ¿verdad? O sea, me refiero a instruidos, pues. Y nos tocaba cinturón. ¿A cuántos les tocó cinturón como a mí? Y no estamos traumados, ¿verdad? Al contrario, eso nos formó, eso nos forjó, eso nos hizo crecer y aprender respeto muchas veces. Entonces, aquí se habla, y esta palabra de castiga y azota, habla de una de las raíces, es flagelar. Habla así de la que se usaba en aquel tiempo, esa palabra. Claro, no vamos a flagelar a ningún hijo, pero dice que él disciplina. Pero fíjese que aquí son 2 cosas diferentes. Él disciplina, corrige, instruye, pero también dice que como hijos, como no éramos hijos, nos castigaban también. Te quedas sin tele, no vas a jugar el día de hoy. Ahora ya los castigos son diferentes. Te quedas sin celular, te quedas sin internet. Ya qué padres los castigos de ahora, ¿no? Y creo que les duele más que si les pegara uno. Imagínate. Entonces, la disciplina habla, la raíz de la palabra habla de educar, de entrenar, de instruir. Entonces, si yo veo entonces ese enfoque de cuando habla la palabra de Dios de disciplina, entonces quiere decir que Dios me está entrenando, que Dios me está instruyendo en algo. Y muchas veces eso a veces no me gusta, porque yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Imagínese yendo al gimnasio, para eso hay un instructor, porque él te dice de acuerdo a lo que tú necesitas y es lo que te pone a hacer. Bueno, eso me han dicho, yo nunca he ido a un gimnasio, ¿verdad? Pero imagínense que yo llego y yo me pongo a hacer lo que yo quiero, a la manera que yo quiero. Igual no voy a ver ningún resultado, pero a lo mejor es lo que a mí me gusta hacer. Y como a mí me gusta, pues por eso lo hago. Pero el instructor me va a decir exactamente lo que tengo que hacer. Y a lo mejor me imagino, ¿verdad?, que van a salir de acuerdo al instructor, que les duelen los brazos, les duelen las piernas por el ejercicio que hicieron, porque no estabas acostumbrado a hacerlo. Y así es la disciplina.
a veces es como un quebranto para nuestra vida, porque quiere darnos Dios un cambio, pero un cambio que nos va a llevar a una victoria. Amén. Un cambio que nos va a llevar. Y ahora, y como le decimos a los hijos, vuelvo a lo mismo, es por tu bien, hijo, ¿o no? ¿Cuántas veces no nos dijeron eso y ahora también decimos lo mismo? Es por tu bien. Ahorita no lo entiendes, y me voy más allá, pero cuando tengas tus hijos lo vas a entender. Yo creo que también nos pasó a todos. Ese día que nació mi hija, aunque todavía no hablaba y nada, pero ese día que nació, haz de cuenta que me quitaron un chip y me ponen el otro, el de papá. Entendí tantas cosas, se me vino una película a mi vida de todo lo que yo había hecho, de todo lo que me habían castigado, de todo lo que había hecho yo molestar a mis padres, y se me vino en ese momento ese chip, como que diciendo, ahora eres papá, ahora vas a entender. Y esta etapa que todos vivimos. Entonces, si más obedecemos a nuestros papás, más nos conviene obedecer a nuestro papá Dios, cuando Él quiere instruirnos, capacitarnos, y eso parece una disciplina que nos duele o nos molesta. ¿Sí? ¿Es lo que queda o lo que falta? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Hebreos 12, 7 a 8 dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? O habemos aquí. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque somos sus hijos y estás convencido de eso. Y si Dios nos quiere meter una disciplina es porque nos ama. Amén. Porque nos ama. Punto número 2 es: no olvides la palabra de Dios. No olvides la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú y yo buscamos siempre estar bajo la mano de Dios, le estoy diciendo a Dios: Dios, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Dios, yo tengo unos planes y yo lo haría de esta manera, pero lo vamos a hacer como tú digas. ¿Sí? Yo sé que todos de aquí tendríamos muchas opiniones de cómo hacer iglesia, ¿verdad? Todos lo haríamos mejor. Y no, que es que allá, y que es que en Guatemala, y que los de Colombia, y que es que los argentinos, y es que en Estados Unidos está pasando esto, y es que sí. Dios trata con todos. Amén. Pues es como dijeron: híjole papá, ¿por qué aquí comemos siempre arroz con frijoles, que son tan ricos, verdad? Pero es que en la otra casa de los vecinos comen bistec y comen pollo y comen. Pues sí, pero tú eres de esta casa y allá es otra casa, ¿verdad? Pero no somos los mismos. Sí, somos los mismos, pero Dios está tratando con cada uno. Ahora lo estoy entendiendo, porque se abren mi entendimiento, y ahora yo puedo entender lo que Dios está haciendo. Amén. Hay una historia en Esther, en el libro de Esther, que la hemos escuchado ya mucho. Vamos a leerla rápido. Esther 1, versículos 9 al 12. Dice: asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres, la reina Basti, en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Bacta, Zetari, etcétera, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y esto le causó a la reina Basti que fuera expulsada del reino, porque, bueno, lo leímos, el rey
hizo una gran fiesta, un banquetazo, imagínense, ya de varios días, ya estaba un poquito alegre, y pues quiso presumir a su esposa, que realmente dice la palabra que era hermosa, pero la reina había organizado otra fiesta también para mujeres conquistadoras, ¿sí? Como luego, y entonces el otro era de hombres, ¿verdad? Una carne asada, pero al mismo tiempo estaba la de las mujeres. Bueno, no tanto así. Entonces soy comercial, hay carne asada próximo sábado, y es gratis, es lo mejor. Próximo sábado. Entonces ella dijo: no voy. No quiso ir. Ya no le quiero agregar nada, pero eso le costó ser expulsada, porque deshonró a su autoridad. Quién sabe si la trataba mal, o no sé yo por qué lo haya hecho, pero eso después él consultó con sus consejeros. ¿Qué hacemos? Dice: pues es que al rato todas las mujeres van a hacer lo mismo. Esto es una deshonra al rey, ¿sí? Esto es algo como faltar a la autoridad, y en este caso tú eres el rey. Le costó ser expulsada. Después entra en escena Esther, que también fue preparada, pero antes de que fuera escogida, fue preparada casi un año, 10, 12 meses, preparada en comida, preparada en... Es como si la hubieran metido, me imagino que a un spa, porque yo tampoco he estado en un spa. Me imagino que la metieron a un spa con tratamientos de piel, tratamientos faciales, dietas, etcétera, etcétera, donde después de 10 meses fue escogida por el rey Asuero para estar con él y ser la reina. Y esto nos habla que tenemos un llamado de parte de Dios, un llamado a siempre honrar a Dios. Y dice en 1 de Pedro 2, versículo 9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted y yo nunca olvidamos de dónde nos sacó Dios, a lo mejor tú dirás que yo no era malo, la verdad. Yo nunca le había hecho mal a nadie, ni robaba, ni decía mentiras, ni nada, etcétera, etcétera. Y tú puedes quizás ser como el que le perdonaron 50, y a lo mejor a otros somos de los que nos perdonaron la deuda de 500. Ama más el que se le perdonó más, así lo dijo el Señor Jesús. Pero tanto grande o poco nuestros pecados, así fuera de uno, no los podíamos nosotros pagar. Lo tuvo que hacer Jesucristo. Y no solo eso, no solo nos pagó nuestros pecados, nuestras culpas, sino que nos trajo a su reino, nos hizo linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel, para mostrar las virtudes de Jesucristo. Y las virtudes de Jesucristo es que ama, que perdona, que tolera, que es paciente, y que perdona, y que perdona, y que perdona, y que es misericordioso. Amén. Y eso quiere que tú y yo mostremos. Dale ese aplauso al Señor. A nosotros que hemos alcanzado misericordia. Y esto nos pasa al tercer punto, que dice: bástate su gracia. Y es estar dependiendo siempre de la gracia de Dios. Siempre. Vuelvo al ejemplo de los ejercicios y del gimnasio. Cada quien puede tener su rutina. Cada quien puede pensar la mejor rutina, pero la perfecta es la que dice Dios. Yo puedo pensar una manera de adorar a Dios, pero ¿qué dice la palabra? Y le voy a poner un ejemplo quizás de matrimonios. Viene la esposa y se empieza a quejar y habla que su esposo es esto, su esposo es aquello, que lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? La mayoría. Y entonces, si le damos toda la razón a la esposa por lo que nos dice, sin escuchar la versión del esposo,
no estamos haciendo lo correcto. Porque si ahora escuchamos la voz de la versión del esposo, claro, aparte, a solas, nos va a decir quizás hasta nos vamos a ir para atrás a lo mejor, ¿verdad? O al revés. Y cada quien va a tener su versión. ¿Y qué debemos de hacer? No estoy hablando como pastor, estoy hablando como cualquier persona que aconsejaría a alguien, sin ser parcial. ¿Qué le dirías? Bueno, depende de lo que es, ¿verdad? Pero hay que decidir algo. Vámonos a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y entonces vamos a ver que de los dos lados hay errores, de los dos lados hay que corregir cosas, de los dos lados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando dependemos de la gracia, no dependo de lo que yo quiero o pienso, dependo de lo que dice la palabra. Y entonces la palabra me va a aconsejar, me va a dirigir, me va a decir qué hacer. Pero es que yo te dije, es que quedamos, vamos a ver qué dice la palabra. Pero es que pastor, usted no sabe, como usted no le han hecho eso. Vamos a ver qué dice la palabra, porque si no volvemos a caer en lo mismo. Dios nos ha entregado algo. Y entonces, en el caso de Esther, llegamos otra vez a Esther. Esther entró a una disciplina. Esther entró a un momento donde fue escogida, así como tú y yo. Y Esther, había un momento en el que el pueblo de Dios estaba en problemas, estaba en problemas, ¿sí? Había una orden en contra del pueblo. Y entonces tenía ella que ir a hablar. La única, aparentemente, que podía hacer algo, interceder, era Esther con el rey. Pero no podías llegar con el rey así nada más. Tenías que llevar un protocolo para poder tener una audiencia con el rey. Y ella, ¿qué hizo? Puso al pueblo a orar, a ayunar, ella también. Y había una gracia especial de parte de Dios en ella para con el rey. Si usted lee, no hay tiempo ahorita de leer, pero dice que amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Le puso corona real en su cabeza. Y ella supo cómo acercarse, se preparó, entró en esa disciplina, en ese entrenamiento primero, pero entró con honra, lo que Basti no hizo. Entró con esa honra, con la misma que tú y yo debemos llegar también al Señor y decir: Señor, yo me estoy preparando, yo sé que tú me estás preparando, yo sé que tú prometiste algo. Hace tiempo me acuerdo que entró una emoción, una calentura a los jóvenes cuando todo el mundo quería ser misionero. Venían misioneros a compartirnos cómo les llamó el Señor, cómo estaban haciendo. Y entonces el Señor estaba ya soltando palabras a algunos, a los predicadores, y todos ya se querían ir a África, a Kazajstán y no sé dónde, no sé ni dónde está Kazajstán, pero ya ellos iban a ser enviados a Kazajstán y ya se querían ir. Te dio una promesa, te dio una palabra, pero eso no significa que es mañana. Igual a los jóvenes, luego dicen: es que ya me dijo que va a ser ella, pero tienes 15 años. O sea, no es que mañana ya me caso. Si ya te dijo que va a ser ella o va a ser él, hay un tiempo, pero mientras hay un tiempo de preparación, y para eso se requiere disciplina y trato del Señor. Yo no sé cuántas promesas tengas de parte de Dios que no se han cumplido, pero yo te pregunto: ¿te estás dejando disciplinar? ¿Te estás dejando entrenar? ¿Te estás dejando instruir para que la promesa llegue? ¿O para cuando Dios entregue la promesa estemos realmente capacitados y entrenados? Nadie dijo amén, pero bueno, un amén nada más. En 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10, dice Pablo: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él dice, este aguijón que he rogado al Padre me lo quite, pero no me lo quita. Quién sabe qué era, hay muchas versiones de qué era eso. Pero él decía, el Señor que le dijo, bástate mi gracia. No le dijo, yo te lo voy a quitar. No, le dijo, bástate mi gracia. Entonces, a lo mejor ahorita nos va a decir así, ¿qué estás diciendo al Señor que te quite ahorita? ¿Qué le hemos dicho al Señor? Ya Señor, por favor. Y Él nos está diciendo hoy, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú te encuentras ahorita. Y ahí es donde obra Dios, en las debilidades. Cuando tú y yo estamos, yo soy fuerte en eso, yo a mí que me echen al toro, yo lo brinco. El diablo te echa más y te dice, sí, tú puedes, no necesitas de Dios, en otras palabras. Cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, allí es donde Dios entra para manifestar su poder a través de nosotros y darnos la victoria. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Dice, bástate mi gracia. Dios te prometió algo, lo va a hacer. No lo forces, no lo forces. Y a veces no le eches tanto la culpa al diablo. Dios nos está entrenando. Quizás estás viviendo un entrenamiento. Y estamos hablando de disciplina. Ahora, no siempre significa que estás haciendo cosas incorrectas. Quiero aclarar esto, no es estás haciendo algo incorrecto y necesitas arrepentirte. Si es así, tú lo sabes. Esther fue preparada. Van a venir cosas que tenemos que enfrentar, pero eso no significa que el diablo ahí está, el diablo tratando conmigo. No, o sea, estamos siendo entrenados y el entrenamiento no siempre es fácil. No siempre es fácil. Quizás has pasado por una enfermedad bien difícil. Quizás perdiste el negocio. Quizás te quedaste sin trabajo. Quizás algún familiar ya partió y tú no lo esperabas y no lo hubieras querido. Pero dime si no te has fortalecido en la fe, en la confianza en el Señor, a pesar de las cosas difíciles que han pasado. Porque hemos clamado más a Dios. Y ahora quizás tú puedes aconsejar a otros que están pasando una pérdida igual. Y quizás en el momento que tú lo pasaste, no había quien estuviera cerca de ti. Y quizás el diablo ahí sí te decía, a ver, ¿dónde están tus hermanitos? Aquí estás solo, aquí estás sola. Entonces tú le contestaste, pero es que yo dependo de Dios. Yo dependo solamente de Él. Y yo sé, como decía Pablo, 2 Corintios 4, 17 y 18, yo sé que esta leve tribulación es momentánea y que produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miro las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde tengo mis ojos puestos? ¿En Dios o en las circunstancias? ¿En Dios o en la enfermedad? ¿En Dios o en el que no tengo ni un peso en la cuenta? ¿En dónde está puesta mi confianza? Yo quiero darte buenas noticias. Dios está esperando que lo volteemos a ver. Dios está viendo gente siendo entrenada porque quiere que sirvamos en su reino. ¿Amén? ¿Quién quiere servir en el reino de Dios? No tenga miedo. Quizás esto que estás pasando es tu entrenamiento y no te habías dado cuenta, pero Dios te va a usar. Y no tengas miedo, porque si Dios es el que te está preparando, quiere decir que Él está contigo y te está diciendo, bástate mi gracia. Grupo de alabanza, si puede pasar, por favor. Te está diciendo, bástate mi gracia. Le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, ¿qué crees? Que el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo.
Y yo creo que tú y yo le hubiéramos dicho: ay, Señor, voy a estar orando para que eso no suceda, y que en el nombre de Jesús tu mano poderosa está sobre mí, me estás avisando con tiempo, yo sé que tú no lo vas a permitir, ¿verdad, Señor? Bueno, yo le pido a Dios que no te falle la fe, nada más. El zarandeo va a venir. No le dijo: sí, yo no lo voy a permitir. Que la fe no te falle, Pedro. A lo mejor te sientes así, como que estás haciendo un zarandeo. ¿Cómo que no la ves llegar? Te tengo otra buena noticia: Él está ahí contigo, así como lo estuvo con Daniel, con los leones, y le cerró la boca a los leones. Así. Señor, ¿no hubiera sido más fácil que evitaras que lo echaran ahí con los leones? Pues sí, pero yo quería glorificarme en tu vida. Señor, ¿no hubiera sido más fácil que no metieras a Pablo en la cárcel? Y hubiera estado escribiendo tantas cartas así, ahí sentado en un parque rodeado de árboles, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a los filipenses, a los corintios, a los romanos. Pero lo tuvo que hacer desde la cárcel. ¿Por qué? Solo Dios sabe. ¿Y por qué lo azotaron tantas veces también y lo dejaron ahí como muerto? ¿No hubiera sido más fácil que evitaras todo eso? A veces pensamos que Dios es injusto, ¿no? Y a veces pensamos que a nuestra justicia lo justo sería ese, así y así. Lo justo. Pero no, por ahí dice Dios: si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Señor, eso es injusto. Pero si no sabes hacer eso, no entras en la disciplina que yo estoy tratando contigo. Pero es que me robó. ¿Cómo que quieres que si te pide la capa, dale también la túnica? ¿Pero por qué, Señor? Eso es abuso, es injusto. No sé qué estás pasando tú. Y ahora te está diciendo: Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Cuántos quieren más de la gracia del Señor? Vamos a ponernos de pie, bien. Dale ese aplauso fuerte al Señor, dáselo a Él. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que el Señor Jesús nos está haciendo así: volteame a ver. Volteame a ver a mí. No veas la enfermedad, no veas la circunstancia. Sí, espérame, Señor, ahorita es que tengo que ir a trabajar. Tú no sabes, y tengo que, porque dice la palabra que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Hoy no tengo tiempo, Señor. Ven, te quiero que sirvas acá. Vente el domingo, vente. Señor, es que no tengo tiempo. Ese es el día que más vendo, ese es el día que más tengo trabajo. Y estamos aquí afanados en las cosas, viendo para abajo. Y no volteamos a ver al Señor. Y es que estoy con la enfermedad, y es que no me puedo mover, y es que y los peros y los peros y los peros. Pero cuando volteamos a ver al Señor, te aseguro que ni siquiera le vamos a pedir para nuestra necesidad. Te aseguro que el día que volteamos a ver bien al Señor y veamos su rostro y te diga: ¿qué quieres? Tú y yo le vamos a decir: nada más abrázame, Señor. Nada más abrázame. Dame de tu gracia, dame de tu presencia. Que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Guíame. Y cantaremos como David, como esos salmos inspirados, diciendo: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú me llevas no dice me llevarás, dice tú me llevas por delicados pastos, junto a aguas de reposo. Aderezas mesa delante de mis ojos. No dice aderezarás, dice aderezas. Quiere decir que lo estaba viviendo, no estaba pidiendo las necesidades. Gracia de Dios. Cierra tus ojos. Dile: quiero más de tu gracia, Señor. Quiero más de tu gracia, Señor.
Quiero más de tu gracia, Señor, porque cuando somos débiles somos fuertes por tu gracia, Padre. Y hoy entendemos, nos basta tu gracia, nos basta tu misericordia, nos basta tu presencia en nuestra vida, Señor. Nos basta tu presencia porque lo llena todo. Y si estamos pasando un tiempo de entrenamiento, Señor, hoy te pedimos esas fuerzas de tu Espíritu Santo que nos harán aprobar, que nos harán ser confiables, que te honrarán, que queremos ser esa esposa, esa iglesia que es encontrada, que es hallada, esa esposa en la que tú confías, Señor, esa esposa que es virtuosa, esa esposa en el que el corazón de su marido está confiado, que no sufrirá de pobreza, que te da bien a ti, Señor, y no mal, todos los días, Señor, todos los días, Jesús. Padre, abrázanos, Señor, y quita todo conflicto que hubiera en nuestra mente, todo pensamiento de confusión, en el nombre de Jesús. Hoy abre nuestro entendimiento, Señor, para entender lo que tú estás tratando con nosotros, para verte a ti como ese padre, Señor, que también sufre, pero que no estás evitando la disciplina de tus hijos, así como no lo evitaste en ese monte de Getsemaní con Jesucristo, nuestro Señor. Así como sabías lo que Él iba a sufrir, pero por obediencia, aprendió obediencia, se sometió y lo llevaste a la victoria, Señor. Y la prueba es que estamos aquí por ese sacrificio de obediencia y de honra a ti, Señor. Así, mi Dios, hoy queremos depender de ti cada día, no hacerlo a nuestras fuerzas. Hacemos a un lado, Señor, lo que hemos aprendido. Hacemos a un lado toda experiencia, todo conocimiento, para que tú pongas lo nuevo, para que tú pongas lo que necesitamos, Señor, en el presente y en lo que viene, Señor. Para que tú hagas las cosas y nosotros podamos entender lo nuevo, podamos entender lo que estás haciendo, quizás conmigo, quizás con mis hijos, Señor. Quizás estás tratando con mis hijos. El Señor te dice, hoy déjalos. Te dice el Señor, confía en mí, yo trato con ellos, te dice el Señor, así como traté contigo. Es el tiempo de ellos y yo les daré la oportunidad, porque yo te prometí que toda tu casa sería salva. Pero no interfieras, te dice hoy el Señor. Yo trato con tus hijos. Tú ya sembraste la palabra y yo estoy haciendo la obra en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y toda la alabanza, Jesús. Adora al Señor. Para que te llene de su gracia, de tu Espíritu, Señor. Hay transformación hoy. No saldremos igual. Tú estás abriendo hoy entendimiento. Tú estás abriendo hoy, Señor, esa manera de pensar. Estás cambiando. Estás cambiando. Lo estás haciendo tú, Señor. Hay honra entre esposos. Hoy hay honra entre esposos, porque ahí estás trayendo esa gracia y esa unción, Señor. Y no para estar aguantando un maltrato, no, sino para estar corrigiendo. Estás tú trayendo hoy, Señor, cambio del trato. Estás hablando a esposos hoy, en el nombre de Jesús. El Señor está hablando a cada uno. Está hablando en lo que cada uno tenemos que cambiar, no en lo que tiene que cambiar el otro. Está hablando a tu corazón hoy. Está hablando a tu corazón hoy. Esa gracia está viniendo hoy. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Ya no habrá quejas. Ya no habrá quejas, ni siquiera Dios. De decir, Señor, es que mi esposo, es que mi esposa. El Señor hoy te contesta, bástate mi gracia.